Rodrigo Rivera, casi nada. Uno de los grandes actores de lo que pasó con este país en el 2020 con el COVID. Sos el director del programa de epidemiología del Ministerio de Salud. Siempre estabas en la televisión, eras el gran invitado de honor y un año muy complicado para el país, un año en que se paralizó toda la economía, que ahora la parte estratégica del manejo fue muy bien hecho por parte tanto del Ministerio de Salud como por la Caja. Yo creo que Costa Rica debe tener una distinción a nivel mundial, porque de verdad que se hizo un buen trabajo y se tomó conciencia de lo que significa, ¿no? una pandemia y lo que significa lo que significaba el COVID. A mí me impresionan los chinos, ¿verdad? Que cierran prácticamente una ciudad, ¿verdad? O un puerto para decir COVID cero. Bueno, no sé si era cero, ¿verdad? En esos millones, o sea, es 1.200 millones de chinos, ¿verdad? Pero bueno, ellos tienen otra estructura y otra cultura, pero en muchos países desarrollados no se le dio la importancia y era complejo porque muchos amigos nuestros murieron por la pandemia. No sé cuánto es la cantidad de gente que murió por el COVID. Ahora hay una situación complicada que ya pareciera que se está estabilizando con las enfermedades respiratorias de los niños, ¿verdad? Hay quienes creen que no hay que vacunar a los niños, ¿verdad? O sea, hay dos grandes pensamientos, ¿verdad? Pero el Ministerio de Salud y el caso, su departamento de ahí es el que tiene que dar las grandes directrices, porque son técnicos, no son políticos. Hablemos un poco de eso primero. Mira, la pandemia ha sido una experiencia, en lo personal, en lo social, en lo profesional, es la verdad. Tratamos siempre de apegarnos a la ciencia, a lo mejor para la mayoría. Eso es una cosa que es real. Hay que tener presente porque hay algunas personas que dicen que cerraron todo por aquí, por allá. Yo no me acuerdo, ¿verdad? Si antes, incluso en siglos pasados, hubieron cierres de todos los países. Es decir, no digo el espacio aéreo, digo las compañías aéreas paralizadas. Paralizados los grandes eventos masivos. Muchas industrias paralizadas. Paralizado el turismo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado no teníamos vacunas y no teníamos otra estrategia que no fuera el distanciamiento social obligatorio. ¿Ok? Y eso es importante decirlo. Es decir, yo tenía empresas en Estados Unidos también, y yo tengo negocios personales, es decir, yo sé lo que significa la parte pública y la privada, ¿verdad? Cuando se tomaron esas medidas, no fueron unas medidas, vamos a hacerlo para hacer sufrir a la gente, sino más bien vamos a hacerlo para tratar de proteger a la mayor cantidad de costarricenses. Cerrar un aeropuerto no es cosa fácil. A mí también me gusta viajar. A mí también me gusta salir, entrar. A mí también me gusta ir a divertirme. Es decir, de verdad. Ir a la playa. Ir a la playa, a los hoteles, a los bares. La verdad, es decir, me gusta como cualquier ser humano, ¿verdad? Divertirme. A unos les gusta una cosa, a otros les gusta otra. Pero había un momento en que teníamos que tratar... No, se paralizó el fútbol. Se paralizó el fútbol a nivel mundial, se paralizó la UEFA, el Real Madrid, todo. Es decir, eso quiero dejarlo claro, ¿verdad? Luego habrá miles de conjeturas y miles de, de conclusiones con relación a si fue lo ideal o no fue lo ideal. Yo me quedo con la parte de las vidas que salvamos. Y eso para mí no tiene precio, ¿verdad? También se han visto en este momento, por ejemplo, países como Nueva Zelanda, como Japón, como Singapur, como Australia, que fueron ejemplos de cómo controlar la pandemia.
y cuando entra Omicron, la variante esta que entró en el año 2022, pues les aumentó considerablemente los casos, y no solamente los casos, sino los fallecidos. Es decir, como diciendo, el que no falleció en la variante Delta va en la variante Omicron. Pero van a salir nuevas. Con casi total seguridad van a salir nuevas variantes. Igual que la gripe, ¿no? Exacto. Hay cosas importantes, es decir, hubo selección natural, eso es una cosa que es real. Otra cosa, hay inmunidad natural, es decir, muchas personas, incluyéndome, les ha dado COVID, y eso significa que tienen inmunidad natural. No sé si será homóloga de larga duración, heteróloga, y cuando digo homóloga es a la misma variante o al resto de las variantes, si será una duración de 4 meses, 5 meses o de por vida, no lo sé, ¿verdad? Esa parte todavía está en estudio y hay que ver la cantidad de variantes que van y vienen todos los días, y eso es importante también tenerlo presente. Hay un elemento diferente también que hay que tenerlo presente en este momento, que es el tema de las vacunas, ¿verdad? Ayer incluso sale un artículo que quiero comentarlo rápido. Ya lo teníamos claro que las vacunas originales hechas con la variante de Wuhan hoy salvan la vida de las personas, los que tienen 3 y 4 shots. Hay un estudio contundente del CDC que dice que toda persona que tenga 4 dosis tiene un 92% de posibilidades menos de morir que los que no están vacunados. Es decir, es un estudio contundente en muchísimas personas. Muchos dicen que se quedaron con 3, ¿verdad? Bueno, lo ideal sería con 4. La diferencia es 83% contra 92. 83 con 3, 92 con 4. Es decir, hay una matemática ahí de 9 puntos que es importante tenerla presente. Yo tengo 4. Mi familia, todo el mundo tiene los shots completos, y es importante también dejarlo presente. Salió un estudio ahora, por ejemplo, que la vacuna famosa bivalente esta de mitad Wuhan y mitad BA4, BA5, no mejora lo que hacía la vacuna anterior. Es decir, la vacuna que tenemos nosotros no la mejora. Entonces, y que tenemos inventario. Sí, tenemos inventario. Y Costa Rica es un país privilegiado. Y yo quiero dejarlo claro, es un país privilegiado. ¿Cómo se dice? Cuando hablo de un país privilegiado, es muy pocos países tienen la posibilidad gratuitamente para todas las personas de ponerse la vacuna en un país subdesarrollado. Eso es real, porque los Estados Unidos la tuvo. Es decir, yo me puse una dosis en Estados Unidos, ¿verdad? Y muchos costarricenses lo hicieron. Hoy nosotros podemos hacerlo también. Es decir, cualquier persona que venga a Costa Rica se puede vacunar sin problemas. También es importante que Costa Rica también recibió donaciones de vacunas. Es decir, se recibió 1 millón de vacunas de los Estados Unidos, se recibió 500,000 dosis de Moderna. Es decir, que eso también pues trae consigo que haya un stock grande de vacunas todavía. Tenemos más de un 90% de vacunas. Tienen duración, ¿no? Sí, tienen duración. Lastimosamente hay una probabilidad alta de que muchas se vayan a echar a perder. Es decir, que se venzan, ¿verdad? 90% de primera dosis Costa Rica, más del 90%. 90% de segunda dosis. Estamos cortos en tercera. Estamos cerca del 50-60% aproximadamente. Y estamos cortos en cuarta. Es decir, llevamos 1 millón de costarricenses vacunados. Estamos hablando de un 20%, 25% aproximadamente de las dosis de vacunas de cuarta dosis. Vuelvo y repito, es un privilegio que tenemos en Costa Rica de vacunarte y ponerte tercera y cuartas dosis. Y ahora se puede ir en cualquier momento. En cualquier momento se quitaron las restricciones, es decir, que antes si estabas en Limón tenías que ser de Limón. No, ahora es en cualquier parte del país donde estén abiertos. Pero tiene que ser con la caja. Claro, y también estamos haciendo todos los conectos para hacerlo en la parte privada también. Porque la farmacia simplificaría mucho. ¿Ah? Claro, exacto, y hay personas que tal vez... Igual que te vacunas contra la gripe, lo que sea. La farmacia lo vamos a hacer gratuitamente, es decir, sin costo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos vacunas en Costa Rica, sería... Pero hay que abrirlo rápido. Sí, ya estamos... vamos a ver, no es burocracia, pero es un tema complejo, porque es una donación, no se puede hablar ni de tan siquiera de donación. Es decir, al final lo es, ¿verdad? Pero es un trabajo conjunto entre gobierno y parte privada. Y eso quiero también dejarlo claro. Es decir, la parte privada tenía un apoyo brutal. Es decir, dijeron, no, tranquilo, nosotros les ayudamos y costo cero.
Es decir, que no signifique Sí, un sí. costo para las otras personas. Eso quiero dejarlo claro porque también hay veces que uno habla de la parte privada y que no, Costa Rica tiene una parte privada muy fuerte, que fue muy importante también en control de COVID. Por ejemplo, en Costa Rica se hacían hasta 60.000 pruebas semanales por la parte privada de COVID. Es decir, que pudiésemos hacer una vigilancia importante. Por todos lados habían toldos. Sí. Exacto. Y eso y es laboratorios, sí. yo soy pro que la parte privada, es decir, con orden, ¿verdad? Con orden lógico, con orden sanitario, con orden gubernamental, pues pueda entrar perfectamente. En este caso va a ser vacunas que la CNE le va a pasar a la caja y la caja le va a pasar a las farmacias y a los hospitales privados. ¿Para qué? Para que el médico, Rodrigo Marín del CIMA, le diga, póngase la vacuna, y baje y se la ponga y ya. Es decir, para que el usuario tenga varias opciones, no solamente en la caja, sino también en la parte privada. No, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es decir, Hay que hacerlo y hay que terminar con... Bueno, una gran cosa que debiéramos de continuar, ¿verdad? Que lo hacen los asiáticos, ¿verdad? Que es el uso de lavarse las manos, ¿verdad? Continuamente. eso es importantísimo. Y usar algún... Algún tipo de alcohol o lo que sea en las manos. Y después también usar mascarillas en ciertos lugares, ¿verdad? Sí, las mascarillas es un factor o un método de protección importante, sobre todo para las personas de alto riesgo, las personas que tengan sintomatología respiratoria que tienen que salir obligatoriamente que las usen, O sea, ¿verdad? una asmática. Exacto, una persona obesa, diabética, hipertensa, descontrolada, inmunosuprimida, pues lo mejor que puede hacer es usar una mascarilla de alta gama, ¿verdad? Que eso es importante también. Es una forma de protección importante que se puede usar perfectamente. ¿Y los niños? ¿Y las escuelas? El tema con los niños, lo que está pasando en este momento, en esto hay que tener... Porque hay una gran discusión, ¿verdad? La gran discusión en este momento es esta. Costa Rica tiene un tema de un aumento importante de otros virus respiratorios que siempre han estado. Que siempre han circulado, pero en esta época, y quiero dejar clara la situación epidemiológica Con las con relación al lluvias y tema. todo. Vamos a ver, hoy tenemos 80 chicos ingresados, 76 no COVID y 4 COVID, pero ninguno de los 4 COVID está en UCI. Es decir, están ingresados por una infección respiratoria aguda grave, pero que no necesita... Exacto, estoy hablando del Hospital Nacional de Niños. Pero que no amerita en este momento estar en cuidados intensivos, entubado, etcétera, etcétera. Es decir, lo que nos está golpeando en este momento son virus sincicial, virus metaneumovirus, influenza, parainfluenza, rinovirus, otros virus que normalmente han circulado en Costa Rica. No han circulado con la agresividad tal vez que han circulado en otros años. Hay autores, entre los cuales, y personas que estudian este tema, entre los cuales me incluyo, que creo que el tema de la deuda inmunológica es importante. Y voy a detenerme un momentito en la deuda inmunológica. Durante 2 años, los chicos no tuvieron ese intercambio que tú y yo tuvimos, no sé, con mocos en la nariz, descalzo en las calles, ¿verdad? Jugando fútbol, con tierra, ¿verdad? Esa parte no la tuvieron los chicos que nacieron en el 2020, 2021, porque estaban totalmente aislados. Y no solamente ellos, sus mamás también tuvieron, es la que le dio la lactancia materna, también tuvo en esa época el aislamiento, ¿verdad? Y el aislamiento incluye no solamente el distanciamiento social de que hemos hablado, sino también el tema de uso de mascarillas, no lugares, es decir, el virus no circulaba. Y nosotros tenemos un aumento considerable en este momento de casos y muchas personas, entre los cuales me incluyo, estamos hablando de deuda inmunológica que hay que tenerla presente. Es decir, si bien es cierto, las medidas que se tomaron son importantes para controlar una infección de vías respiratorias superiores, incluso para este brote que tenemos, ¿verdad? Que quiero comentarte sobre el tema, hay que tener cuidado con el tema de la deuda inmunológica, ¿verdad? Mucho cuidado con el tema de la deuda inmunológica porque al cerrar tanto o al tener tantos métodos de protección y todo, pudiésemos tener un tema de deuda inmunológica que luego nos puede salir, ¿ok? O sea, que rebota. Exacto, que los casos sean más graves. Que los casos se vuelvan más... Por ejemplo, porque uno se vuelve inmune cuando estás... Mira, ahora mismo, cuando se toma la decisión del receso lluvioso, ¿verdad? Que ese es un tema
importante que quiero comentar. Es decir, si bien es cierto que este receso lluvioso, por decirlo de alguna manera, este receso lluvioso pues se tomó en un momento determinado. ¿Para qué? Porque el Hospital Nacional de Niños tenía más de 100 ingresos. Al tú tener más de 100 ingresos, Sí. la capacidad estaba al colapsar. Entonces, había un lunes que era que estaba no feriado, pero las clases se suspendieron por el tema de las inundaciones. Muchos de los colegios, muchas de las escuelas iban a estar cerradas martes, miércoles, jueves y viernes igual, porque no podían, porque estaban en zonas de alto riesgo y que estaban en zonas de emergencia. Y entonces, ¿cómo se dice? Esos días en los que tomamos eran los días en que había más posibilidades de no afectar tanto a las escuelas. Claro, Costa Rica, las escuelas y los colegios son una red de cuidado. Eso también es importante. Creo que deberíamos haberlo dicho. De alimentación, eso es una cosa que es real, que si lo hubiéramos hecho el viernes no hubiéramos tenido tantos críticos como que lo hicimos el lunes a la carrera para que saliera martes, miércoles, jueves y viernes. Muchos de los colegios incluso no tenían clases en esos días, y eso es importante también decirlo. Es decir, muchos colegios privados no tenían clases en esos días. Hoy, de 100 casos, ya llevamos 80. Es decir, yo no estoy diciendo que ya se resolvió el problema y que no tenemos que seguir haciendo cosas. Pero que hay cierto... Pero que el receso lluvioso, porque eso es importante también decirlo, impactó favorablemente en la incidencia de casos que en este momento tenemos. ¿Y por qué digo, y no incluyo las mascarillas que se pusieron la semana pasada? Porque yo no estoy cuantificando casos agudos, estoy cuantificando casos graves. Y los casos graves de UCI, que están ingresados al hospital, se demoran 5 o 6 días en el hospital. Entonces esos son casos que llevamos de antes. Entonces el receso lluvioso, no solamente el receso lluvioso, también la educación de la gente. Los papás me imagino que hayan llevado a los chiquitos, le hayan aumentado el lavado de manos en las mismas escuelas. Otros usaron mascarillas, perfecto. Es decir, esos que tomaron esas medidas, hoy estamos recogiendo los frutos, por decirlo de alguna manera. Y que muy probablemente ese receso lluvioso más 2 semanas con mascarillas en los chicos en la edad escolar y de colegio, más en el transporte público, pues muy probablemente tenga incidencia directa en la disminución en las próximas 2 semanas de los casos de otros virus respiratorios del país, que no tenemos vacunas para ellos, a diferencia de influenza y COVID, que sí tenemos vacunas disponibles en el país. Bueno, pero esto es un ciclo, o sea, posiblemente el año entrante aparecerán otros casos de virus nuevos. Y muy importante, la pandemia todavía no ha acabado. Y la pandemia no ha terminado. Es decir, solo voy a ponerte una comparación. Tenemos 5.400 casos de dengue en un año, muy distantes de los 50.000 casos del año 2013, es decir, el 10%, que fue el peor año en la historia. Y nosotros tenemos 2.000, 3.000 casos por semana de COVID. Solo para poner una comparación. Hace aproximadamente 10 semanas, en el pico de esta quinta ola, tuvimos 20.000 casos en una semana. Es decir, más de 2.000 casos, casi 3.000 casos por día. Los hospitales todavía tienen capacidad. Te voy a dar 2 datos bonitos, ¿verdad? La menor cantidad de fallecidos en un mes desde el inicio de la pandemia es esta fecha. Llevamos 4 semanas con lastimosamente 8 fallecidos por semana, lo que significa aproximadamente 1 al día. Eso jamás lo tuvimos durante un mes, es decir, 8, 8, 8, 8, la tendencia de un mes, de 1 por día, durante un mes, nunca lo hemos tenido cuando empezaron los fallecimientos por COVID. ¿Ok? Desde la semana 27 del 2020 no teníamos esa cifra. Otro dato importante que significa que estamos bien o estamos mejor. Bueno, y también hubo una reunión de el fútbol, los conciertos, todo. Sí, ya sí. es la normalidad. Ya la gente no siente que hay COVID. Pero también, hay que tener cuidado. No, hay que tener cuidado. Pero igual también te digo que a pesar de toda la apertura y todas las cosas estas, incluso, bueno, se suspendió el uso obligatorio de mascarillas en el país,
una medida que la cual yo estuve de acuerdo, ¿verdad? Y quiero dejarlo claro. En este momento tenemos menos de 100 ingresos durante dos semanas, 100 ingresos por COVID durante 2 semanas, desde la semana 28 del 2020. Nunca habíamos tenido esas cifras. Eso no significa que la pandemia haya acabado. Eso no significa que no haya que seguir con medidas. Eso no significa que las mascarillas para las personas de alto riesgo no sean importantes. No significa que no tengamos que vacunarnos, ¿verdad? Eso significa que gracias a la inmunidad natural, gracias a las vacunas, gracias a las medidas que se tomaron en un momento determinado, gracias a la experiencia del personal médico, tanto de la caja como en la parte privada, Costa Rica tiene un panorama diferente en este momento. Hay otras variantes que están circulando en el mundo en este momento que hay que tenerles cuidado, ¿verdad? Estamos monitoreándola a través del Instituto Nacional del INCIENSE en Costa Rica. Estamos monitoreando todas las semanas de diferentes sitios centinela del país. Estamos serotipificando las variantes, ¿verdad? O genotipificando las variantes que están circulando en el país. En este momento la mayoría son BA4, BA5, hace aproximadamente unas 8 o 9 semanas. No hemos tenido un aumento de las otras variantes. Tuvimos un par de casos, 2.75.2, la estamos vigilando, ¿verdad? Se ha comportado de forma estable en otros países y entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, Rodrigo, ya nos tomó digamos, el conversatorio para solo dedicarnos a hablar de la pandemia y del COVID y de los problemas epidemiológicos. Será en otra ocasión, te voy a invitar para hablar de salud nacional. Lo que quieras. De toda la problemática vamos a ver, del problema cada vez hay más gordos. Cada vez estamos con más problemas hay problemas de salud mental. De salud mental. Problemas importantes de salud mental. Estamos trabajando en ese sentido también. Hay un antes y un después del COVID, no me cabe duda. Sí, y hay que fortalecer mucho al Ministerio de Salud en muchos aspectos. Exacto. Y que no sea, porque se supone que es la prevención, que es... Exacto. La caja es... La atención directa a los pacientes. Sí. La parte nuestra es prevención. Dar lineamientos, protocolos, normas, leyes para proteger a la salud costarricense. Bueno, encantado. Un placer de estar enorme. con vos. Un placer enorme.